Derechos. ¿Solo humanos? Todo el análisis con Alicia Franconi. Y es hora de la columna de Alicia Franconi, a quien recibimos nuevamente aquí en el piso, así que le damos la bienvenida nuevamente después de un tiempito. Después nos tocaron varios feriados encima, así que está de vuelta Alicia. La habíamos escuchado telefónicamente, pero ahora con su presencia aquí en el piso. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Noelia, Basilio, contenta de estar de nuevo acá. Primero los feriados, después el frío, después visitas en casa. Bueno, se complicó todo, hace casi un mes que no nos vemos. Ay, mira cómo pasa el tiempo, rapidísimo. Pasa rapidísimo, sí. Y cuando te llegue mi edad, más rápido todavía. Bueno, Alicia, ¿cuál es el tema para hoy? Hoy vamos a tener un analista político, al señor Oscar Rotundo, que es analista político y editor de Periodismo Internacional Alternativo, que es una página que la van a encontrar, se las recomiendo, como PIA Global. Él también es miembro del Consejo Editorial de la revista Pueblo en Armas, del Centro de Estudios e Investigaciones de las Relaciones Cívico-Militares, conocido como Fundapaz, de la República Bolivariana de Venezuela. Esta revista digital, PIA Global, se las recomiendo. Les voy a comentar rapidito, con presentación. Me llamó la atención, por ejemplo, fíjense en los planteos que se hacen. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuándo lo vemos? ¿Dónde lo vemos? ¿Y por qué lo vemos? ¿No? Y todo esto es para ayudarnos a tener una mirada de análisis crítico, diferente. Ellos tratan de hacer los análisis desde todo lo que está invisibilizado. Y rescato una frase que me encantó, que es como, digamos, lo que marca la conducta de esta revista, que es: reivindicamos en PIA Global una mirada desde la subalternidad, desde la periferia y desde la resistencia. Así que bueno, creo que ya está en línea, lo vamos a recibir a Oscar Rotundo. Buenos días, Oscar, mucho gusto. Alicia Franconi, Noelia Villa y Basilio Gómez, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestro reportaje. Bueno, gracias a ustedes por la presentación, muy buena, muy clara y también muy acertada de lo que significa para nosotros, para todo el equipo de PIA Global, el trabajo de visibilizar la realidad que generalmente los grandes multimedios tratan de ocultar y poder aportar a ese crecimiento en la conciencia de la gente para poder generar un debate que nos enriquezca a todos, que nos dé elementos como para poder entender el mundo en que vivimos y cómo salimos de la penuria en la que nos sitúa este gran mundo globalizado y lleno de injusticias, pero también de muchas expectativas y esperanzas. Un mundo que transita hacia la multipolaridad indiscutiblemente y que tiene distintos hechos que que tienen que ser observados y que tienen que ser analizados no para deprimirse, sino justamente para poder ir creciendo en conciencia y visualizar lo que nos viene, ese futuro que no es el futuro negro y apocalíptico, sino es un futuro de lucha y es un futuro que nos va a brindar un salto civilizatorio muy importante a toda la humanidad. Oscar, desde este micro de Radio Nacional Iguazú, que sale los miércoles y que hablamos de los derechos humanos, y desde todo el conjunto de la programación de la radio, siempre lo que tratamos de hacer, y lo recalcamos, es formar un criterio ciudadano, porque creemos que por ahí a veces la gente no responde, la sociedad como corresponde, por ignorancia o por falta de información. Entonces, creo que en ese sentido tenemos los mismos objetivos. Claro. Por supuesto. Y la gente que todavía no se ha incorporado a esta dinámica de pensamiento y de construcción de este nuevo mundo, tiene la posibilidad de hacerlo y de ir tomando conciencia. Vamos hacia una conciencia comunitaria. Totalmente. Vamos a una conciencia de solidaridad y a una comunidad solidaria.
porque la circunstancia que nos toca vivir, esta ruptura con esa posición unipolar de un mundo globalista, anglosajón, continentalista, manipulador, guerrerista, que hemos venido transitando de generación en generación desde hace más de 500 años atrás, porque hay que aclarar de que el mundo que nos precedía a nosotros no era como el que hoy tenemos, y que podía haber contradicciones como en todas las sociedades, pero los criterios y las visiones eran totalmente distintas. Y nosotros nos vemos en nuestros pueblos originarios cómo se manejan y cómo deliberan y cómo resuelven los problemas históricamente. De manera comunitaria, de manera solidaria, de manera inclusiva, y eso es el vislumbrar, no volver hacia atrás, sino superar todas las contradicciones que la vida nos presenta para poder convivir en sociedad y para poder convivir en un mundo que respete la naturaleza, que respete al ser humano y que respete los derechos fundamentales que nos puede dar la vida. Totalmente. Eso es lo que se viene, indiscutiblemente. Y que este sistema capitalista perverso tiró por el suelo. Pero bueno, vos sos analista... No ha desde siempre. Desde siempre, sí. Es un episodio en la historia de la humanidad y cuando nosotros analizamos la historia en su conjunto es un episodio bastante corto. Ahora, exacto, el hombre ha llegado hasta estos días no trascendiendo el capitalismo. Yo diría que el capitalismo es una aberración, o una parte de ese capitalismo es una aberración al desarrollo de la historia de la humanidad. Exactamente, coincidimos en todo. Pero nosotros te convocamos por tu, digamos, condición de analista político y nos interesaba saber, estuvimos en un momento tratando el tema, pero ¿cómo pensás vos o cómo se analiza desde tu disciplina, cómo ha afectado, o mejor dicho, cómo está afectando a América Latina específicamente la guerra de Rusia y Ucrania? En principio, digamos, para poder comprender lo que está pasando en Ucrania, fundamentalmente, hay que entender de que a partir de un golpe de Estado que se da en el 2014, unas repúblicas que estaban en la frontera con Rusia se declaran independientes. Obviamente no son territorio con riquezas, con bienes materiales y aparte con muchos recursos desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la agroexportación. O sea que son recursos apetecibles para las grandes potencias que no tienen materia prima. Y es lo que se viene. A eso hay que ligarle también una estructura de pensamiento que se viene manejando desde Occidente, desde el criterio y desde la concepción imperial, tanto del lado de Gran Bretaña como del lado de Estados Unidos, de tratar de hacer pie en la mayor parte del mundo. Las grandes potencias que dominaban los mares y que dominan a través de la guerra distintos territorios, a Rusia la han visto siempre como un enemigo a combatir en todos los terrenos históricamente. Cuando no ha sido Gran Bretaña, han sido una multiplicidad de países que han participado en invasiones cuando era la Unión Soviética, después la lucha contra el comunismo de la Unión Soviética, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y una vez que la Unión Soviética desaparece del mapa, tendría que haber desaparecido la OTAN junto a lo que fue el Pacto de Varsovia, pero la OTAN siguió. Y no solamente siguió su existencia, sino también siguieron sus apetencias. Y en esas apetencias de ocupar territorio y aliados y poder generar mayor conflictividad en todas las regiones, fundamentalmente en Asia Central, y en esa parte de Europa en donde está Rusia, llegamos al 2014 con un presidente que es un outsider, es una persona que no tiene recursos políticos, justamente no viene del mundo de la política, pero tiene grandes aspiraciones personales. Como nosotros hemos visto,
en los Trump, en los Bukele, ahora en la presencia de un candidato a las próximas elecciones en Colombia, un señor Hernández, al que no se lo vende por su proyecto de país, se lo vende por lo que él representa o puede representar como persona. Craso error, ahí vienen las consecuencias. Bueno, este señor Zelensky hizo que Ucrania entrara en una guerra con una nación poderosa y en esa intentona o en esa aventura guerrerista incorporó y le dio forma estructural e institucional a un remanente de grupos neonazis que se hicieron fuertes y fueron incorporados a las fuerzas del Estado, a las fuerzas militares del Estado, y todo su odio y toda su rusofobia la llevaron a la práctica durante 14 años, hostigando a estas repúblicas que se querían en aquel momento independizar de Ucrania y que lo consiguen para febrero de este año, ya se declaran su incorporación a la Federación Rusa, y Rusia, a pedido de ellos, interviene en el conflicto. Interviene a través de una misión especial para poder parar el genocidio que provocó 14.000 muertos en las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Es una vieja apetencia de la OTAN avanzar militarmente en esos territorios para poder tener el control del Báltico, para poder tener el control de todo lo que pueda llegar a ser controlable. Nosotros sufrimos acá en las Malvinas. Totalmente. Los tenemos ahí instalados. Esa es la OTAN con Gran Bretaña, con todas las fuerzas guerreristas que tratan de llegar al Pacífico para hacer la guerra en China, etcétera. Históricamente, lo hemos visto en el siglo XIX, el control de los mares por parte de Gran Bretaña no es un relato menor, es un relato de poder que tiende al sojuzgamiento de las naciones y de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos? Que Ucrania se ha enfrentado a una potencia poderosa, con mucha experiencia en la guerra, que ya ha recuperado en estos 100 días que lleva la misión especial, ya ha recuperado prácticamente la totalidad del Donbass, que es la región fronteriza en la que se encuentra la República de Lugansk y Donetsk, y ya prácticamente está llegando al Mar de Azov. ¿Quiere invadir Ucrania? No quiere invadir Ucrania. ¿Quiere llegar a la capital de Ucrania? No quiere llegar a la capital de Ucrania. Quiere detener la guerra y detener el genocidio que se vino dando durante 14 años. En tanto y en cuanto, porque las cifras lo demuestran así, en este momento Ucrania el ejército ucraniano lleva pérdidas en vidas significativas de sus fuerzas militares, depende del armamento que le dan desde el exterior, ya no cuenta con fuerzas propias para poder enfrentarse a Rusia, o sea que la guerra, si continúa y se profundiza, es producto de la OTAN, entonces una guerra de la OTAN contra Rusia, ya no de Ucrania, claro, que tiene como comodín un papel ya secundario, porque la OTAN está participando directamente desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista militar en su conjunto, con mercenarios, como lo han hecho en Haití, en el asesinato de Jovenel Moses, de paramilitares extranjeros, conforman fuerzas de choque para poder arremeter contra Rusia, y les está yendo muy, muy mal. Y bueno, ahora, el impacto que esto tiene, y tomemos un poco el tema de los derechos humanos. La alimentación es un tema fundamental como derecho humano. Hay quienes no lo tienen en cuenta. Totalmente. Pero para los pueblos es un derecho fundamental. Y el impacto que ha tenido esta guerra ha sido muy grande, pero nos ha desnudado otra situación que es muy compleja, que es cuando el alimento se transforma en una mercancía de valor especulativo para las 4 o 5 corporaciones que la manejan a nivel mundial. Exacto. Y las cifras son aterradoras. Se calcula que producto de la guerra que se está desarrollando en este momento,
¿sí? Se calcula que podría haber cerca de 50 millones de personas pasando hambre. Pero resulta que antes de la guerra ya había 40. Ajá. Y como la guerra no las había desnudado, no las había visibilizado, pasaban, digamos, por debajo de la alfombra. 40 millones de personas en crisis alimentaria. Exacto. Y esto también responde a otras circunstancias que no se tienen en cuenta. Que muchos de los cereales que se producen son utilizados para el engorde de animales y para los biocombustibles, Exacto. no para satisfacer las necesidades de la gente. Con relación a la guerra, que muchos dicen de que la guerra va a producir, según los datos que hay del Banco Mundial, la existencia de cereales por el momento está cubierta porque ha tenido una alza histórica en la última cosecha. Ucrania había exportado 46,51 millones de toneladas de cereales, frente a los 40,85 millones que había exportado en la cosecha anterior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta transformación de los cereales que va a parar a unas mesas de valores que son productos de este capital especulativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 40% del maíz se destina para la fabricación de biocombustibles y el otro 40% para los animales, para alimentos de animales y productos de engorde para vacuno, porcino, etcétera, etcétera. Oscar, discúlpame, porque, Sí. viste, se nos va acabando el tiempo, tenemos el micro hasta y 30. Es muy interesante. Yo me gustaría convocarte, igual me queda una pregunta por hacerte, pero me gustaría convocarte para otro miércoles para seguir con este tema porque realmente es súper interesante. Y la pregunta que a mí me queda es, ahora en la última cumbre, Alberto Fernández habló de una reestructuración y de una refundación de la OEA, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, digamos, en este nuevo mundo, en esta nueva organización mundial, ¿sirve seguir manteniendo ese tipo de organizaciones? A ver, tenemos la CELAC, tenemos UNASUR. Que no tiene nada que ver con OEA. Tenemos una invitación concreta desde la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne al Producto Interno Bruto más grande del mundo, en la que hay potencias como la India, China, Rusia, Pakistán, Irán, Ajá. mercados que convocan al desarrollo de las fuerzas productivas, no al capital especulativo y a endeudarse con el Fondo Monetario Mundial o al banco o con el Banco Mundial. Exacto. Este tipo de cuestiones hay que tenerlo en cuenta. Lo dejamos para un próximo capítulo porque sé que el tiempo es tirano. Sí. Y que ustedes tienen un segmento, los felicito por el programa que hacen. Y sí, bueno, los convoco a que visiten nuestra página. Perfecto. Nosotros no solamente tenemos producción propia, sino también tratamos de convocar, tratamos de aportar el pensamiento de otros escritores a nivel mundial y de marcar sucesos que vayan en la dirección de la línea editorial que vos planteaste y que me pareció fabulosa. Así que yo desde ya les agradezco mucho la invitación y bueno, siempre dispuesto a poder intercambiar con ustedes y de poder acercarme a esos lugares tan cálidos cuando acá hay una temperatura de 12 grados y terrible. Te digo que bueno, estos días tuvimos temperaturas de 3 grados en Iguazú, cosa insólita. Ah, no, bueno, entonces no me voy para allá, a pasar frío. Bueno, te agradecemos mucho la comprensión y si es posible, si no tenés ningún inconveniente, me gustaría seguir esta charla el próximo miércoles, justamente con este tema de las nuevas organizaciones mundiales y lo beneficioso de estas regionales ante esta OEA que es un elefante vacío desde mi punto de vista.
Son herramientas que se construyeron para poder colonizar y para poder domesticar a los pueblos. Totalmente. Grandes recaudadores para poder seguir especulando con el dinero ajeno y endeudarnos, etcétera. Es una vieja data. Pero el camino de los pueblos está abierto y organizaciones como la CELAC y actitudes como la del presidente López Obrador, que ha roto con el bloqueo a Cuba y ha mandado ayuda humanitaria más allá de todo eso, y de otros presidentes que van a tratar de tomar fuerza en función, como Alberto Fernández se ha pronunciado Totalmente. de una manera muy importante. Ahora, acá está Vicentín, hay que meterle mano a Vicentín. Vicentín ha defraudado al Estado en 1.574 millones de dólares. Eso no puede quedar en un saco vacío cuando estamos pasando necesidades y tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos, porque nos están invitando, el mundo nuevo nos está invitando a que nos incorporemos y tenemos todas las potencialidades. Bueno, Oscar, entonces si no tenés problema, el próximo miércoles seguimos, ¿puede ser? Por en este horario. No hay ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo grande a ustedes. Muchos saludos. Igualmente. Bien, ahí escuchábamos, al periodista. Estaba revisando, Alicia, noticiaspia.com y estaba leyendo las conspiraciones climáticas y las guerras culturales. Lo voy a seguir o continuar después. Perfecto, es recomendable la página. Es claro muy que recomendable. Sí. Es este periodismo alternativo que necesitamos que todos conozcamos. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Buen fin de semana largo, que falta poquito. Buen fin de semana, Alicia, que lo disfrutes. Te esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias por el espacio.